Tras el famoso rechazo de Decca a los Beatles en 1962, Brian Epstein no se rindió y su esfuerzo lo llevó a George Martin, productor musical del sello Parlophone, quien estuvo dispuesto a escucharlos y hacerles una audición. Nuevamente, el destino les daba una oportunidad, pero esta vez no se equivocó. George Martin firmó a los Beatles y a partir de ahí se convirtió en su productor oficial. Hoy en High Rock les traemos el capítulo 8 de nuestra serie documentada de los Beatles. Los Beatles conocen a George Martin. Previo a la llegada de George Martin para 1962 y después de decenas de cientos de recitales por todo Liverpool, los Beatles ya contaban con una cantidad de fans importantes, hasta que en abril de ese año, y con el apoyo esa vez de Brian Epstein y su equipo, nació el primer club de fans oficial de los Beatles, bajo la presidencia de Roberta Bobby Brown, y duró 10 años, de abril de 1962 a marzo de 1972. Poco tiempo atrás, Manchester comenzó a figurar entre los lugares fuera de Liverpool como área de oportunidad para los Beatles. El 2 de febrero de 1962 ofrecieron su primer concierto formal fuera de Liverpool en el Club Oasis. El 7 de marzo del mismo año, Brian Epstein les consiguió su primera aparición importante en la radio. Sería grabado en el Playhouse Theatre de Manchester frente a 250 adolescentes estudiantes en el programa Teenagers Storm. El show se transmitió a través de la BBC Light Program al día siguiente a las 5 de la tarde. Esta grabación es histórica y se estima que 2.7 millones de británicos escucharon por primera vez a los Beatles en su debut radial. Dream Baby, which seems to be doing very well for Roy Orbison in the American charts, with Paul McCartney on vocal lead, it's the Beatles. Sweet dream, baby. Interpretaron 3 canciones, comenzando con el cover de Dream Baby. Cuando el locutor Peter Pilbeam presenta la segunda canción, Memphis, Tennessee, lo hace diciendo que es una canción de R&B, un término tan pocas veces usado en la radio británica que muchos historiadores consideran esta ocasión como la primera vez que se menciona de manera oficial en la radio inglesa este género musical. John Lennon takes the vocal lead in this rhythm and blues version of Memphis, Tennessee. Long distance information gives me Memphis, Tennessee. Try to find the party, trying to get in touch with me. La tercera canción que interpretaron fue el cover de Please Mr. Postman, una canción proveniente del llamado sonido Motown, un género musical proveniente de Detroit, Estados Unidos, siendo así los Beatles responsables de haberlo llevado por primera vez al amplio público de Inglaterra. The Beatles with John Lennon take the stage once more for their offering of the record, which is doing so much at present for the Marvelettes. Here now as they cry, "Please, Mr. Postman." Wait, oh yes, wait a minute, Mr. Postman. Wait, hey, Mr. Postman. Además, esta fue la primera vez que los Beatles vistieron trajes formales, pero no fue sino hasta el 29 de marzo que ofrecieron un concierto con el nuevo vestuario, tal como Brian Epstein había sugerido cuando se convirtió en su manager, y a partir de aquí, sus trajes formaron parte fundamental de su imagen. Por otro lado, mientras Brian Epstein continuaba buscando un contrato discográfico para los Beatles, descubrió que todavía estaban técnicamente bajo contrato con Bert Kaempfert, con quien habían firmado para grabar las canciones con Tony Sheridan en Hamburgo de 1961. Así que ambos managers acordaron que la banda fuera liberada de su obligación contractual si grababan una sesión más con Sheridan cuando volvieran a Hamburgo por tercera vez. Y así ocurrió. Finalmente el material fue lanzado bajo el nombre de Yaya más tarde en ese mismo año. Las canciones grabadas fueron Swan River y Sweet Georgia Brown, esta última con arreglos de Paul McCartney. Junto a los Beatles estuvo el pianista Roy Young, quien había estado acompañando informalmente al grupo en el Star Club en los tiempos de Hamburgo.
Si Brian Epstein no hubiera recorrido Londres a pie con las cintas bajo el brazo y no hubiese llamado a todas las puertas hasta encontrar a George Martin, nunca lo hubiéramos logrado. Nosotros no teníamos el empuje necesario. Esto dijo John Lennon reconociendo el trabajo de su manager, quien literalmente fue rechazado por casi todas las disqueras de Inglaterra. En su desesperada búsqueda, el 7 de mayo de 1962, Brian entró a la tienda de discos HMV, propiedad de EMI, para hacer convertir las cintas magnetofónicas de las canciones de los Beatles en un acetato. El empleado, Ted Huntley, apreció las canciones de la banda y lo puso en contacto con Sidney Coleman, director de la editora musical Ardmore & Bigwood, quien finalmente arregla una cita al día siguiente para Brian con EMI a través del responsable del sello Parlophone, su nombre George Martin. EMI decidirá contratarles después de la aprobación de George. Pero antes de continuar, debemos explicar quién es George Martin. George Martin nació en 1926 en Holloway, al norte de Londres. Sin formación musical, aprendió a tocar el piano de oído y a los 16 años ya dirigía una orquesta de baile en la escuela. Durante la Segunda Guerra Mundial sirvió en la Fleet Air Arm, terminando con el grado de teniente. Fue licenciado en 1947 y se encontró sin trabajo, pero gracias a su talento en el piano, ingresó en la Guildhall School of Music, donde después de 3 años se graduó como pianista, siendo el oboe su segundo instrumento. Gracias a su formación en música clásica, a finales de 1950 se le presentó un buen empleo como ayudante de manager en Parlophone, una de las compañías filiales de EMI. Sin embargo, el ámbito musical de Parlophone distaba mucho de la formación musical de George, así que es aquí cuando incursiona fuertemente en el jazz y la música ligera. Así empezó a trabajar con muchísimos artistas como Bob y Alf Pearson, The Five Smith Brothers, Jimmy Shand and His Band, Johnny Dankworth y Humphrey Lyttelton. De todas maneras, Parlophone seguía siendo un sello muy pequeño y de baja categoría a diferencia de Columbia y HMV, que también pertenecían a EMI. Incluso cuando la industria musical británica cambió con el gran éxito de ventas del rock y el skiffle, George tenía que darse sus vueltas a cafés y restaurantes de la ciudad a buscar artistas. Era 1962 y sin que Brian Epstein ni los Beatles lo supieran, Parlophone buscaba desesperadamente algo como los Beatles. Cuando George Martin escuchó el material de los Beatles por primera vez, comprendió por qué todos rechazaban a Brian. Las grabaciones, si bien no eran malas, eran versiones de viejas canciones estándar, junto a un puñado de canciones originales poco notables. A pesar de esto, George notó un cierto sonido poco común, una cierta dureza con la que no se había topado anteriormente, y pensó que merecían un intento de escuchar cómo sonarían en estudio. Le dijo a Brian que lo que más le gustaba era la voz de Paul y la guitarra de George Harrison. John cantaba la canción Hello Little Girl y Paul Till There Was You. Al final, George le dijo a Brian que la banda le pareció muy interesante, así que decidió programarlos para una audición. Dada la situación precaria de Parlophone, George Martin tenía tantas ganas de encontrar un conjunto musical que ofrecía audiciones para todos. Esto ocurrió en mayo de 1962, justo cuando los Beatles se encontraban en su tercera gira por Hamburgo. El 9 de mayo, John, Paul, George y Pete despertaron con un telegrama de Brian Epstein que decía: "Felicidades, chicos. EMI solicita sesión de grabación. Por favor, ensayen material nuevo". Los músicos estaban muy contentos y enseguida John y Paul se pusieron manos a la obra y compusieron nuevo material. El grupo regresó a Inglaterra el 31 de mayo y comenzarían los preparativos para la audición en Londres. Esta vez no había lugar a riesgos, no podían fallar nuevamente como en la audición de Decca. Así que ensayaron 2 días seguidos, asegurándose de que estaban lo suficientemente engrasados para convencer a EMI. Finalmente llegó el día, volaron a Londres el 5 de junio y el 6 se presentaron puntuales en los estudios Abbey Road en su encuentro histórico con George Martin. Era la primera vez que se conocían. Formal como siempre, Brian Epstein le hizo llegar una carta a George indicando las canciones que los Beatles debían grabar, pero únicamente grabaron 4 en el siguiente orden: una versión de Bésame Mucho de la cantante mexicana Consuelo Velázquez y las canciones originales Love Me Do, P.S. I Love You y Ask Me Why. La cantidad de tomas es desconocida, tampoco se sabe si tocaron más canciones para Martin en aquella legendaria sesión. Ron Richards y George Martin fueron los productores de la sesión con Norman Smith y Chris Neal de ingenieros de audio. George los escuchó atentamente y al finalizar la sesión dijo que estaban muy bien, le gustaron y les dijo que ya les diría algo.
quedó en avisarles cuándo podían ir nuevamente para Londres a grabar un disco, lo cual si bien no los desanimó, pero esperaban una respuesta más concreta. Se sabe que en realidad la reacción de Martin fue tibia. Incluso más adelante dijo que la sesión francamente no le impresionó, ni mucho menos las canciones originales. Llegó a decir que estaba seguro de que su capacidad para componer canciones no tenía ningún futuro comercial. Años más tarde confesó: "Mi idea era utilizarlos como conjunto de acompañamiento con un buen cantante solista como Cliff Richard and the Shadows. Necesitaba desesperadamente un Cliff, esa era mi intención al principio. Incluso estuve pensando en la posibilidad de que uno de ellos fuera el cantante solista, pero en cuanto los vi, me di cuenta de que no podía ser así". Pero sobre todo, y lo más importante, es que George Martin quedó fascinado por el carisma y la sola presencia de los chicos. Como él mismo explicó: "Fue amor a primera vista. Puede parecer una exageración, pero el hecho es que simpatizamos de inmediato. Lo más impresionante eran sus personalidades encantadoras. Sencillamente, eran unos chicos geniales con los que daba gusto estar". Después, George Martin y todo su equipo les dieron una larga charla sobre cambios técnicos en sus equipos que debían hacer si es que pretendían convertirse en artistas profesionales. Sin embargo, unos Beatles muy tímidos no respondieron absolutamente nada. Ni siquiera asintieron con la cabeza, nada. George Martin les pregunta si después de esta larga charla hay algo que no les guste, a lo que George Harrison respondió con el legendario comentario: "Sí, no me gusta tu corbata". En palabras del ingeniero Norman Smith: "Eso rompió el hielo para nosotros y durante los siguientes 15 a 20 minutos fueron de pura diversión. Cuando se fueron a su casa, George y yo nos quedamos allí sentados pensando en ellos y le dije, en mi opinión creo que deberían ser contratados. Y nunca lo olvidaré. Sus últimas palabras para mí antes de irse fueron: está bien, lo pensaré". Realmente creo que los Beatles obtuvieron su contrato de grabación gracias a aquella conversación. Francamente, lo obtuvieron gracias a su entusiasmo, a su presencia y no a su música. Durante aquella conversación comprendimos que tenían algo especial. Al día siguiente regresaron a Liverpool al circuito habitual de conciertos en la ciudad. Brian logró gestionar tantas tocadas posibles que logró agenda llena casi todo julio y algunas fechas esporádicas hasta finales de septiembre. Los foros eran los habituales: The Cavern, el Casbah, New Brinton Tower, Northwick Memorial Hall, Majestic Ballroom, Birkenhead, Plaza Ballroom, St. Helens, Hulme Half Golf Club y el crucero del río Royal Iris. A finales de junio, el club Casbah de Pete Best cierra definitivamente a causa del fallecimiento de Mary, abuela materna de Pete Best. Además, un dato que nadie pidió es que a esto se sumó el embarazo de Mona Best, quien ya tenía 8 meses. El niño se llamará Rolf, nacerá el 21 de julio y su padre era nada más y nada menos que Neil Aspinall, el road manager de la banda. Mientras esperaban respuesta de George Martin, Brian Epstein siempre intentaba conseguirles actuaciones fuera del Merseyside e insistía en programas de radio, pero con poca suerte. Finalmente, y pensando que no tenía nada que perder, George Martin los llamó a finales de julio para que los Beatles firmasen un contrato discográfico con Parlophone. Ahora quedaba definir las canciones que iban a grabar. Años después confesó: "Fui la última oportunidad. En aquel momento yo era el comodín de la baraja discográfica y si yo también los hubiera rechazado es muy difícil adivinar lo que hubiera ocurrido. Es posible que se hubieran separado y que nunca más se hubiera vuelto a hablar de ellos". Con la noticia de George Martin, tanto Brian como John, Paul y George Harrison estaban muy entusiasmados, pero a Pete Best no le dijeron nada. Y así finalizamos con este capítulo 8 de nuestra serie documentada de los Beatles. En el siguiente episodio profundizaremos en lo que fue el despido de Pete Best y la llegada de Ringo Starr, y así se completa la alineación legendaria que hizo famosos a los Beatles. Agradecemos profundamente a todas las personas que nos han seguido desde el capítulo 1 de esta serie, informándoles que vamos a retomar a partir de hoy la frecuencia de los capítulos de esta serie que había estado pausada durante mucho tiempo. Tuvimos que ausentarnos por situaciones personales y profesionales, pero afortunadamente ya estamos de vuelta. Suscríbete a este canal si aún no lo has hecho, activa las notificaciones para que te informe YouTube cuando subamos un próximo video.
Así también te invitamos a que nos visites en todas las redes sociales, estamos como @HighRockMéxico en Facebook, Instagram, Twitter y TikTok. Yo soy Axel Velázquez y nos vemos en la próxima.